La lepra, en términos científicos, es una enfermedad. Pero de manera espiritual es la mala imagen que uno da de sí mismo a las demás personas. Está en su naturaleza humana ocultarse para no ser apedreado, y evitar ser visto por sus propios familiares, ya que lo que hizo que sea mal visto fue el haber cometido una serie de pecados. Un pecado es una ofensa hacia Dios, pero, ¿quién es Dios? Se nos han dado pistas de que Dios es un ser omnipresente, omnipotente y omnisciente, y como sabemos, aquello que está por todas partes es la causalidad. En todas partes encontramos causas, ya sean diminutas o grandes, pero tienen una reacción significativa, y de eso, podemos apreciar el efecto dominó. Dios, normalmente es representado como un humano o como grillo, ya que el humano, es el único animal que, con conocimientos y emociones espirituales, ya es capaz de captarlo todo con tantísima claridad. Ese es el razonamiento. Como dice Jesús, Dios está cerca en cada hombre. Una plática con Dios o un mensaje de Él, es prácticamente un análisis amplio y detallado a todo lo que está pasando, y de ahí, crear tu propio efecto dominó, como lo que pasó con Moisés y las 10 plagas, o Noé y su barca, que al mirar al cielo pudo notar que estaba misteriosamente negro y las olas del mar aumentaban de tamaño. Luego de analizar a fondo todo esto, fue cuando sabía que lo correcto era salvar a los animales de un garantizado hundimiento para que no mueran, y mantener las especies para que él no muriera. Analizar esto a fondo, en resumidas palabras, es una plática con Dios o recibir un mensaje de Él, y hacer lo correcto es obedecerlo, pero si hubiera hecho lo incorrecto, es decir, ignorar lo que está pasando, y solo crear un pequeño barco improvisado en el último momento, le esperaría una muerte de hambre o desastre. Eso es prácticamente una ofensa hacia Dios, un rechazo a nuestra oportunidad de razonar y responsabilizarse puede tener consecuencias desastrosas. Uno de los dones del espíritu es la ciencia, ya que en ella se estudia con detalle el todo, con unas pruebas de causa y reacción microscópicas o macroscópicas. No es novedad que la humanidad en la actualidad tenga que mantener las especies para sobrevivir, siempre ha estado en el humano, mantenerla en el arca para sobrevivir. La palabra de Jesús es la palabra de Dios, ya que al analizar todas las causas y efectos, es decir, meditar o platicar con Dios, ha hecho varias parábolas que cambiarían el mundo, y en eso, liberarnos de nuestros pecados. Ser el Mesías es liberar a un gran grupo de personas de algo, y en el caso de Jesús, ya llevamos 2000 años en que podemos redimirnos y liberarnos del pecado. Antes de él, toda la culpa y remordimiento perseguía a cada humano hasta su muerte. Ese era el castigo que Dios le dio a la humanidad por haber tomado del fruto prohibido, castigo que duró por miles y miles de años. Odiar al enemigo solo generaba más violencia. Porque todo el mundo pensaba que estaba bien amar al prójimo, y vengarse del enemigo. Ama a tu enemigo y rogar por quien os persigue, porque si solo amamos a quien nos aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si odiamos a quien nos odia, nos perdemos en el camino hacia el reino de los cielos. Iniciemos con tener fe, en que si hacemos el bien, todo va a resultar bien. Así notarán que tendrán tanto poder, como para mover a montañas de personas, hacia la liberación del pecado. Jesús, cuando lo estaban crucificando, le hacían cosas que le dolían, como comentarios y golpes. Antes de que iniciara todo eso, dijo que estaba listo, ya que era la voluntad del Padre, nuestro patrón, la causa y efecto. Pero después de tanta violencia hacia él, como al igual que otro ser humano, fue inevitable llegar a sentir odio por aquellos que lo maltrataban, pero al mismo tiempo, sabía que no debía odiarlos, es parte de sus enseñanzas. Así es como se quedó atrapado en el pecado, quería hacer algo, pero no podía. El Caifás le decía a Jesús, que si en verdad era hijo de Dios, que se desatara, pero no lo hizo. Esta es una escena clave que dice que todo lo que hacía Jesús era espiritual. Y le pidió a Dios que los perdonara, porque no sabían lo que hacían, seguían sin entender su mensaje espiritual, y después llegó a sentirse abandonado. Ya que está en su naturaleza humana, sentirse así, porque así es como todos nos hemos sentido, es parte del proceso, porque lo siguiente, es encomendar nuestro espíritu en las manos de Dios, ya no luchar más. Y al tercer día, estar libre de pecado, se vuelve a construir nuestro templo, porque en cada templo está Dios, y Dios está en cada humano. Puede que aún sigamos teniendo los agujeros en las manos, pero ya no se siente dolor en lo absoluto, solo quedan los recuerdos, pero ya no sentimos las ganas de vengarnos o de desearles mal a quienes nos estuvieron dañando emocional y físicamente. Y seguir el camino de Jesús, el más gran traductor de lo que quiere la causa y el efecto, aún vive. Todo lo que uno necesita es amor. Y el romano que derramó la sangre de Jesús directo de su corazón, fue el romano que hizo que toda Roma creyera en él, y eso es porque la sangre, es la palabra. Así que al derramarla, difundió su palabra por todo el planeta Tierra.
He estado en problemas, y he cometido varios pecados, he dado una mala imagen de mí, les recuerdo que esa es la lepra espiritual, y esta es mi oportunidad de redimirme públicamente, todo lo que pase lo acepto, ya sea que sea perdonado o castigado, porque es la voluntad de Dios, no tengo que luchar más, esto es lo que a mí me tocó, sea justo o injusto el caso, en las manos de Dios, encomiendo mi espíritu. Estoy consciente de que mi renovado templo, es decir, mi alma no será perfecta a partir de este momento porque soy humano, pero trataré de ya no volver a recaer en el mismo pecado, esa es la gran ventaja de caer, estar más atento, y continuar el camino con Jesús, porque si tropiezo, Él me levanta, ya que una palabra suya bastará para sanar mi alma, ya sea de lepra, por dar una mala imagen. Ceguera, por no darme cuenta de que voy por mal camino. Sordera, por no querer asumir responsabilidades. Mudez, por tener miedo a hablar de mis sentimientos. Parálisis, por quedarme ahí sin hacer nada productivo o solucionar problemas. Porque estos sentidos son eficaces para continuar con el buen camino a la fe, y parte de seguir su camino es ser misericordioso, no solo porque una persona le falta autoestima, ya no tenga que ser querida. O porque sea odiosa. Son personas miserables, y hay que tratar de alcanzar misericordia. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, o que hagamos en nuestra vida, ya sea mala o buena, es bienaventuranza, nos sirve de experiencia y demos las gracias a cada momento, sea doloroso o de gozo, porque nuestra vida nos garantiza que cada momento nos sirve, el dolor por madurar, y el gozo por descansar. Y cuando algo nos sirve, por educación decimos gracias. Todos los días demos las gracias por todo esto.